Seguimos con más historias de la Fórmula 1 en 5 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero hablar de un piloto que realmente allá en los años 70 brilló por un montón de cosas. Era carismático, rebelde, playboy. Hoy vamos a hablar del mítico, carismático piloto británico James Hunt, y espero que les guste. Para muchos, James Hunt fue un talento nato, un piloto que tenía la velocidad en las vísceras y para plasmarla en la pista necesitó vivir al límite. Para otros fue un piloto mediocre que nada tenía que hacer en la Fórmula 1. La verdad, James Hunt llegó a la máxima categoría gracias a la amistad que lo unió a Lord Alexander Hesketh, un aristócrata millonario tan excéntrico como él. La historia dice que cuando por fin empezó a competir, pronto se destacó por su conducción agresiva, generosa en derrapes y siempre al borde de descontrol. Esto suponía que mientras se mantuviera del lado bueno de su límite, era rápido, pero cuando sobrepasaba ese límite, protagonizaba accidentes de los más espectaculares. Así empezó James Hunt. Hunt se destacó siempre por su comportamiento poco convencional dentro y fuera de los circuitos. Se convirtió en el paradigma de playboy, se jactaba de haberse acostado con más de 5.000 mujeres y de conducir indisciplinado, llegando incluso a consumir drogas y practicar sexo momentos antes de una carrera. Fue célebre también por su excentricidad inglesa, que incluía llevar a comer a su mascota, un perro llamado Oscar, a los carísimos restaurantes de Londres. Su comportamiento en la pista era una prolongación de su vida personal. Se le reconoce como el primer piloto caracterizado por una conducción muy agresiva al volante y a la vez divertida y atrayente para el espectador. Muy aficionado al deporte desde joven, su afición al automovilismo llegó poco antes de cumplir los 18 años, cuando presenció junto a un amigo una carrera y quedó maravillado. Empezó corriendo con un Mini Cooper que él mismo preparaba para más tarde subirse a los fórmulas. Su campaña en la Fórmula 1 de alguna manera mostró lo que fue su vida, corta e intensa. Apenas 92 carreras en 6 años, entre los grandes premios de Mónaco de 1973 y el de 1979, cuando se decidió a dejar de correr. En ese lapso acumuló 10 triunfos en 6 grandes premios que fueron en 1976, el año de su título, 14 pole position, 8 récords de vuelta y su estilo de conducción que era más certero que analítico. Su velocidad podía compensar las diferencias de la máquina que él mismo conducía, especialmente cuando picaba en punta. Y está claro que durante 1976 y 1977 no hubo otro piloto más veloz en la máxima que el británico James Hunt. En su buzo antiflama llevaba un parche con la inscripción "Sexo, el desayuno de los campeones". Se casó 2 veces, pero vivió innumerables romances, algunos de ellos en condiciones insólitas. Su primer matrimonio fue un caso sonado a fines de la temporada de 1974.
se casó con la famosa modelo Susie Miller. Dicho matrimonio duró muy poco, y poco tiempo después de separados, Susie conoció al popular actor Richard Burton. Eso generó un revuelo en la prensa, pero lejos de enojarse, James Hunt felicitó a la pareja. Pocos meses después, firmaron el divorcio. En esta historia no podemos dejar afuera a Niki Lauda. Uno ya sabemos quién era, un playboy que afirmaba desayunar con sexo. El inglés no sabía de horarios ni de respetar reglas. Niki Lauda era un hombre meticuloso y obsesivo. El austríaco era un estructurado al máximo. Personalidades antagónicas, pero con nobles valores a la hora de pelear arriba de un auto de carrera. La rivalidad que ambos tuvieron por el campeonato de 1976 es una de las más recordadas en la Fórmula 1. En una entrevista, el austríaco recordó: a James Hunt lo conocí en la Fórmula 3 europea. Estábamos siguiendo más o menos el mismo camino para intentar llegar a la Fórmula 1. Nuestra relación era muy buena. Cuando me ganó el campeonato por un punto, le dije que estaba contento de que él fuera el campeón y no otro. Cuando James Hunt abandonó la Fórmula 1 allá en 1979, venía pasando un difícil momento. Bebía mucho y había perdido todo su dinero porque había invertido su fortuna en algunas empresas cuyas acciones habían perdido valor. Niki Lauda se había enterado de esta situación y dijo que lo llamó y fue a verlo a Londres para hacerle un préstamo. Lauda recordó más tarde: aquel día vino en una bicicleta con los neumáticos pinchados. Parecía estar acabado. Pelo largo, ropa sucia. Le dije: ¿estás loco o qué? ¿Qué quieres decir?, me dijo. Mírate al espejo, James. Vas a matarte si sigues así. No tengo dinero. ¿Cuánto necesitas? Te doy 300 libras, pero debes prometerme algo. Tienes que volver. Tras aquella reunión, James Hunt estuvo un poco mejor. Empezó a trabajar en la BBC como comentarista y dijo Niki: cuando lo vi llegar y tomar el micrófono, me puse contento. Sobre el momento de la prematura muerte de James Hunt a los 45 años por un ataque al corazón, Lauda quedó golpeado por su pérdida. Tenía una personalidad fantástica. Era divertido, era un hombre al que nunca podías olvidar cuando lo conocías. James es una de las pocas personas de las que digo que aún están vivas, a pesar de que hace muchos años que han muerto. Nunca se olvidan a las personas que han sido especiales, sobre todo en mi vida. James fue una gran parte de eso y todavía para mí sigue vivo. Tenía tan solo 45 años cuando encontró la muerte a causa de un infarto de miocardio. Y como suele suceder, la vida pasa factura. Aquel día moría el niño rebelde de la Fórmula 1, un tal James Hunt.